Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 2, parte 9. Todos los miembros del partido interior creen esa victoria futura como en un artículo de fe. Están convencidos de que se alcanzará mediante la conquista gradual y de más y más territorios hasta llegar a acumular un poder abrumador, o gracias a la invención de alguna arma nueva e invencible. La búsqueda de nuevas armas continúa incesante y es una de las pocas actividades en las que aún encuentran salida la inteligencia inventiva o especulativa. En la Oceanía de nuestros días, la ciencia, en un sentido antiguo, casi ha dejado de existir. En nueva lengua no hay ninguna palabra que signifique ciencia. El método empírico del pensamiento, en el que se basaron todos los logros científicos del pasado, se opone a la mayoría de los principios fundamentales del Socing. E incluso el progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo a disminuir la libertad humana. En todas las artes aplicadas, el mundo se ha detenido o ha retrocedido. Los campos se cultivan con arados tirados por bestias y los libros los escriben máquinas. Sin embargo, en las cuestiones de importancia vital, la guerra y el espionaje policíaco, aún se fomenta, o al menos se tolera, el enfoque empírico. Los dos fines del partido son conquistar toda la superficie de la Tierra y acabar de una vez por todas con la posibilidad del pensamiento independiente. Hay, por tanto, dos grandes problemas que el partido debe resolver. Uno es cómo descubrir, contra la voluntad del interesado, lo que piensa otra persona, y el otro, cómo asesinar a varios cientos de millones de personas en unos segundos, sin previo aviso. De ahí el verdadero campo de investigación de la ciencia. El científico de hoy, o bien, es una mezcla de psicólogo e inquisidor que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las expresiones faciales, los gestos y tonos de voz, e investiga los efectos de las drogas, la terapia de choque, la hipnosis y la tortura física para arrancar la verdad a los prisioneros. O es un químico, físico o biólogo dedicado solo a aquellas ramas de su especialidad que sean relevantes para matar. En los enormes laboratorios del Ministerio de la Paz y en los centros de investigación ocultos en las selvas brasileñas, en los desiertos australianos o en las islas perdidas del Antártico, los equipos de científicos trabajan sin cesar. Unos se dedican solo a planificar la logística de las guerras futuras, otros diseñan bombas volantes cada vez más grandes y blindajes más resistentes, otros desarrollan gases más mortíferos o venenos solubles que puedan producirse en cantidades suficientes para destruir la vegetación de continentes enteros, o cepas de gérmenes resistentes a cualquier anticuerpo. Otros se esfuerzan en producir vehículos que se abran paso bajo tierra, igual que un submarino bajo el agua, o aeroplanos con la misma autonomía que un barco de vela. Otros exploran posibilidades más remotas como concentrar los rayos del sol mediante lentes suspendidas a miles de kilómetros en el espacio, o producir terremotos y maremotos artificiales utilizando el calor del centro de la Tierra. Sin embargo, ninguno de esos proyectos llega a realizarse nunca, y ninguno de los tres superestados adquiere la menor preponderancia sobre los demás. Lo más notable es que las tres potencias
poseen en la bomba atómica un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que sus investigaciones actuales puedan llegar a descubrir. Aunque, como de costumbre, el partido se atribuye a su invención. Las bombas atómicas aparecieron ya en los años 40 y se utilizaron por primera vez a gran escala unos 10 años después. En esa época se lanzaron varios cientos de bombas en los centros industriales, sobre todo de la Rusia europea, Europa Occidental y Norteamérica. El efecto fue que los gobernantes de todos los países se convencieran de que unas cuantas bombas atómicas más supondrían la desaparición de la sociedad organizada y, por tanto, de su propio poder. Desde entonces, aunque no se haya alcanzado ni sugerido ningún acuerdo formal, no se han vuelto a utilizar. Las tres potencias se han limitado a seguir produciéndolas y acumulándolas, en espera de la oportunidad decisiva que, según creen, acabará presentándose más tarde o más temprano. Y entre tanto, el arte de la guerra se ha estancado durante unos 30 o 40 años. Los helicópteros se utilizan más que antes. Los bombarderos se han sustituido por los proyectiles autopropulsados y los frágiles barcos de guerra han dado paso a las casi insumergibles fortalezas flotantes. Pero por lo demás, apenas se han producido avances. El tanque, el submarino, el torpedo, la ametralladora, incluso el fusil y la bomba de mano siguen utilizándose. Y a pesar de que las incontables matanzas de las que informa la prensa y las telepantallas, las desesperadas batallas de las guerras pretéritas, en las que morían cientos de miles o incluso millones de personas en unas pocas semanas, no han vuelto a repetirse. Ninguno de los tres superestados intenta jamás ninguna maniobra que conlleve el riesgo de una grave derrota. Cuando se acomete una operación a gran escala, suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un aliado. La estrategia que siguen o fingen seguir las tres potencias es la misma. Su plan es adquirir, mediante una combinación de combates, acuerdos y bien calculadas traiciones, un anillo de bases que rodee por completo a uno u otro de los estados rivales, para firmar a continuación un pacto de no agresión con dicho rival y respetar la paz durante unos años, a fin de callar cualquier sospecha. En ese tiempo se instalarán misiles cargados de bombas atómicas en los puntos estratégicos. Por último, se dispararán todos de manera simultánea, con unos efectos tan devastadores que hagan imposible cualquier represalia. Después será la ocasión de firmar un pacto de no agresión con la otra potencia y de prepararse para un nuevo ataque. Dicho plan, casi huelga decirlo, no es más que una ensoñación imposible. Además, los únicos combates ocurren en las áreas disputadas en torno al Ecuador y el Polo. Nunca se invaden los territorios enemigos, lo cual explica el hecho de que, en algunos sitios, las fronteras entre los superestados sean tan arbitrarias. Eurasia, por ejemplo, podría conquistar fácilmente las islas británicas, que geográficamente forman parte de Europa, del mismo modo que Oceanía podría llevar sus fronteras hasta el Rin o incluso en Vístula. Pero eso violaría el principio, respetado por todas las partes, por más que no se hayan formulado nunca, de la integridad cultural. Si Oceanía conquistase las áreas antes conocidas como Francia y Alemania, sería necesario o bien exterminar a sus habitantes, lo cual implicaría una gran dificultad física, o asimilar una población de unos 100 millones de personas que, en lo que se refiere al desarrollo técnico, no están a la altura del nivel oceánico.
El problema es idéntico para los tres superestados. Es absolutamente necesario para su estructura que no haya ningún contacto con extranjeros, excepto hasta cierto punto con los prisioneros de guerra y los esclavos de color. E incluso el aliado oficial del momento despierta las sospechas más sombrías. Aparte de los prisioneros de guerra, el ciudadano medio de Oceanía no llega a ver jamás a un ciudadano de Eurasia o Asia, y se le prohíbe el estudio de las lenguas extranjeras. Si se le permitiese entrar en contacto con forasteros, descubriría que son similares a él y que casi todo lo que le han contado sobre ellos son mentiras. El mundo estanco en el que vive se rompería y el miedo, el temor, el odio y el fariseísmo de los que depende su moral podrían evaporarse. Los tres bandos coinciden, por tanto, en que, por mucho que Persia, Egipto, Java o Ceilán cambien de manos, solo las bombas deben cruzar las fronteras principales. Por debajo de todo eso subyace un hecho nunca reconocido en voz alta, pero tácticamente admitido, que las condiciones de vida de los tres superestados son muy similares. En Oceanía, la ideología predominante se denomina Sosing, en Eurasia, neobolcheviquismo, y en Asia se utiliza un término chino al que a menudo se traduce por adoración a la muerte, aunque tal vez sea más exacto traducirlo como aniquilación del ser. Al ciudadano de Oceanía no se le permite conocer los principios de las otras dos ideologías y se le enseña a excretarlas como si fuesen bárbaros ataques de la moralidad y el sentido común. En realidad, apenas hay diferencias entre ellas y los sistemas sociales que propugnan son idénticos. En los tres casos encontramos la misma estructura piramidal, la misma adoración a un líder semidivino y la misma economía basada exclusivamente en la guerra constante. De ello se deduce que los tres superestados no solo no pueden conquistarse unos a otros, sino que además no obtendrían la menor ventaja de hacerlo. Al contrario, mientras sigan en guerra, se sostienen unos a otros como los haces de una gavilla de trigo. Y como de costumbre, los gobernantes de las tres potencias actúan de manera al mismo tiempo consciente e inconsciente. Consagran su vida a la conquista del mundo, pero también saben que es necesario que la guerra continúe eternamente y sin lograr ninguna victoria. Entre tanto, el hecho de que no haya un peligro real de conquista permite la negación de la realidad, que constituye un rasgo esencial del Sosing y los demás sistemas rivales del pensamiento. Vale la pena repetir lo que ya hemos dicho. Al transformarse en continua, la guerra ha cambiado de carácter. En otro tiempo, la guerra era, casi por definición, algo que terminaba antes o después, por lo general, con una victoria o derrota decisivas. En el pasado, fue también uno de los principales mecanismos con los que las sociedades humanas se mantenían en contacto con la realidad física. Los gobernantes siempre han procurado imponer a los gobernados una falsa visión del mundo, pero no podían permitirse defender una ilusión que favorecería la ineficacia militar. Mientras la derrota conllevara la pérdida de la independencia o algún otro resultado desagradable, había que precaverse en serio contra ella. Era imposible pasar por alto los hechos físicos. En la filosofía, la religión, la ética o la política, 2 y 2 podían sumar 5. Pero al diseñar un cañón o un aeroplano, tenían que sumar 4. Las naciones ineficaces acababan siendo conquistadas
más tarde o más temprano, y la eficacia era enemiga de las ilusiones. Además, para conseguir dicha eficacia, era necesario aprender del pasado, lo que implicaba saber con exactitud lo que había ocurrido en aquel entonces. Por supuesto, los periódicos y los libros de historia han sido siempre tendenciosos y partidistas, pero una falsificación como la que se lleva a cabo hoy en día habría sido imposible. La guerra era una salvaguarda de la cordura, y en lo que se refiere a la clase dirigente, probablemente la más importante de las salvaguardas. Mientras las guerras pudieran ganarse o perderse, ninguna clase gobernante podía ser totalmente responsable. Pero a partir del instante en que la guerra se vuelve literalmente continua, también deja de ser peligrosa. Cuando la guerra es constante, deja de haber necesidades militares. El progreso técnico puede interrumpirse y es posible negar o pasar por alto los hechos más palpables. Como hemos visto, sigue habiendo investigación que podíamos denominar científica con propósitos bélicos, pero se trata de una especie de ensoñación y su falta de resultados carece de importancia. La eficacia, incluso militar, ha dejado de ser necesaria. Lo único eficaz en Oceanía es la policía del pensamiento. Dado que los tres superestados son inconquistables, cada uno de ellos es en realidad un universo separado en el que puede llevarse a la práctica con seguridad casi cualquier perversión del pensamiento. La realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida diaria: comer, beber, buscar ropa y cobijo, no ingerir veneno, ni saltar por la ventana de un edificio alto y otras cosas por el estilo. Sigue habiendo diferencias entre la vida y la muerte, y entre el placer y el dolor físicos, pero nada más. Aislado de cualquier contacto con el mundo exterior y con el pasado, el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio interestelar que ignora cómo ir arriba o abajo. Los gobernantes de un estado semejante ejercen un poder absoluto, como no conocieron los faraones ni los césares. Tienen la obligación de impedir que sus seguidores mueran de hambre en números tan grandes que pudiera resultar escandaloso, y deben mantenerse al ínfimo nivel de técnica militar de sus rivales. Pero una vez alcanzado ese mínimo, pueden retroceder la realidad y darle la forma que se les antoje. La guerra, por lo tanto, si la juzgamos por los patrones de las guerras anteriores, no es más que una impostura. Recuerda los combates entre algunos rumiantes cuyos cuernos están en ángulo para que no puedan hacerse daño. Pero que sea irreal no significa que carezca de sentido. Sirve para consumir el exceso de bienes consumibles y ayuda a conservar el particular ambiente mental necesario para el mantenimiento de una sociedad jerárquica. Se comprende así que la guerra sea un asunto puramente interno. En el pasado, las clases dirigentes de todos los países, por más que pudieran reconocer sus intereses comunes y limitasen la capacidad destructiva de la guerra, no dejaban de luchar entre sí, y el vencedor siempre saqueaba al vencido. En nuestros días ya no combaten. La guerra la lleva a cabo cada grupo gobernante contra sus propios gobernados, y el objetivo de la guerra no es hacer o impedir conquistas territoriales, sino conservar intacta la estructura de la sociedad. La misma palabra, guerra, por tanto, se ha vuelto equívoca. Probablemente sea acertado afirmar que, al convertirse en continua, la guerra ha dejado de existir. La peculiar presión que ejerció sobre las personas desde el Neolítico hasta principios del siglo XX ha desaparecido
y se ha sustituido por algo muy diferente. El efecto es muy similar. Así los tres superestados, en lugar de combatir entre sí, hubiesen acordado una paz perpetua a fin de vivir inviolables en el interior de sus fronteras. En este caso, cada uno de ellos sería un universo contenido en sí mismo, libre para siempre de la atemperante influencia del peligro exterior, ese y no otro. Aunque la mayoría de los miembros del partido lo entiendan solo de manera muy superficial, es el significado último del eslogan del partido. La guerra es la paz. Winston dejó de leer un instante. En algún lugar, a lo lejos, estalló una bomba volante. La plácida sensación de estar solo, con el libro prohibido, en una habitación sin telepantalla, no se había disipado. La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas, mezcladas en cierto modo con la fatiga del cuerpo, la comodidad del sillón, el roce de la leve brisa que entraba por la ventana y le acariciaba la mejilla. El libro le fascinaba, o más exactamente le tranquilizaba. En cierto sentido, no le decía nada nuevo, pero ahí radicaba parte de su magia. Decía lo mismo que habría dicho él si hubiese podido poner en orden sus dispersas ideas. Era el producto de una inteligencia similar a la suya, solo que enormemente más poderosa y sistemática, y menos acobardada. Los mejores libros, comprendió, son los que te cuentan lo que tú ya sabías. Acababa de volver al capítulo 1 cuando oyó los pasos de Julia en las escaleras y se levantó de un salto del sillón para ir a su encuentro. Ella soltó la bolsa de herramientas marrón en el suelo y se lanzó entre sus brazos. Llevaban más de una semana sin verse. «Tengo el libro», dijo cuando se soltaron. «Ah, ya lo tienes. Bien», respondió Julia sin demasiado interés, y casi inmediatamente después se arrodilló al lado del infiernillo para preparar café. No volvieron a hablar del asunto hasta después de pasar media hora en la cama. La tarde había refrescado lo bastante para que valiera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaba el sonido familiar de la voz que canturreaba y el roce de las botas sobre las losas. La mujer de brazos fornidos y rubicundos, a quien Winston había visto la primera vez, daba la impresión de pasarse la vida entera en el patio. No había hora del día en que no estuviese yendo y viniendo en el barreño, a la cuerda de tender, metiéndose pinzas de ropa en la boca y entonando alegres canciones. Julia se había acomodado en su lado de la cama y estaba a punto de quedarse dormida. Él alargó el brazo para coger el libro que estaba en el suelo y se recostó contra el cabezal. «Tenemos que leerlo», dijo. «Tú también, igual que todos los miembros de la hermandad». «Léemelo tú», respondió ella con los ojos cerrados. «Léelo en voz alta, es mejor. Así podrás explicármelo sobre la marcha». Las manecillas del reloj marcaban las 6, es decir, las 18. Tenían 3 o 4 horas por delante. Winston apoyó el libro sobre las rodillas y empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. A lo largo de la historia, y probablemente desde finales del Neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras, han ostentado nombres muy diferentes, y su número relativo y las actitudes demostradas con los demás han variado de una época a otra, pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca. Incluso después de enormes revueltas y de cambios en apariencia irrevocables, ha vuelto a establecerse el mismo orden. Igual que un giroscopio,
siempre vuelve a la posición de equilibrio, por más que lo empujemos a un lado o a otro. Julia, ¿estás despierta?, preguntó Winston. Sí, amor mío, te escucho. Sigue, es maravilloso. Él continuó leyendo. Los objetivos de estos 3 grupos son totalmente reconocibles. El de la clase alta consiste en continuar donde está. La clase media pretende quitarle su sitio a la clase alta. El objetivo de la clase baja, cuando lo tiene, pues una característica constante de la clase baja es que está tan abrumada por el trabajo excesivo que solo de manera intermitente puede ser consciente de cualquier cosa que no sea su vida cotidiana. Es abolir todas las diferencias y crear una sociedad en la que todas las personas sean iguales. Así, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez una lucha de grandes rasgos, idéntica. Durante largos periodos, la clase alta parece estar segura en el poder. Pero antes o después, llega un momento en el que pierde la fe en sí misma, la capacidad de gobernar con eficacia o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces la desplaza la clase media, que atrae a su bando a la clase baja, fingiendo luchar por la libertad y la justicia. Nada más lograr su objetivo, la clase media devuelve a la clase baja a su antigua situación de servidumbre y se convierte en una nueva clase alta. Pronto, una nueva clase media se escinde de uno de los 2 grupos, o de ambos, y la lucha vuelve a empezar. De los 3 grupos, la clase baja es la única que nunca consigue, ni siquiera de forma temporal, sus objetivos. Sería exagerado decir que, a lo largo de la historia, no se ha producido ningún progreso de tipo material. Incluso hoy, en una época de decadencia, la gente vive físicamente mejor que hace unos siglos, pero ningún avance en la riqueza, ninguna moderación en los modales, ni ninguna reforma, ni revolución han acercado ni 1 milímetro la igualdad entre la gente. Desde el punto de vista de la clase baja, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de los señores. A finales del siglo XIX, la repetición de este patrón se había hecho evidente para muchos. Aparecieron entonces escuelas de pensadores que interpretaron la historia como un proceso cíclico e intentaron demostrar que la desigualdad era una ley inalterable de la vida. Dicha doctrina, por supuesto, siempre había tenido sus partidarios, pero la manera de formularla supuso un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una sociedad jerárquica había sido la doctrina de la clase alta, defendida por los reyes y los aristócratas, y por curas y los abogados que vivían de ellos como parásitos, y por lo general dulcificada con promesas de compensación en un mundo imaginario más allá de la tumba. La clase media, en su lucha por el poder, siempre había utilizado términos como libertad, justicia y fraternidad. No obstante, a partir de entonces, el concepto de hermandad entre los hombres empezó a ser atacado por gente que no ocupaba aún posiciones de mando, pero esperaba hacerlo en poco tiempo. En el pasado, la clase media había hecho revoluciones bajo la bandera de la igualdad y a continuación había establecido una nueva tiranía, nada más expulsar la anterior. Los nuevos grupos de la clase media proclamaban la tiranía de antemano. El socialismo, una teoría que apareció a principios del siglo XIX, fue el último eslabón de una cadena de pensamiento que se remontaba a las revueltas de los esclavos de la antigüedad. Seguía profundamente influenciado por el pensamiento utópico de eras pasadas, pero todas las variantes del socialismo aparecidas después del 1900 abandonaron de forma más abierta
el objetivo de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos surgidos a mediados del siglo, el Sosing en Oceanía, el neobolcheviquismo en Eurasia y la adoración a la muerte, como suele llamarse en Asia, tenían como objetivo declarado perpetuar la desigualdad y la falta de libertad. Esos nuevos movimientos, por supuesto, evolucionaron a partir de los anteriores y tendieron a conservar sus nombres y respetar de palabra su ideología. Sin embargo, el propósito de todos ellos era interrumpir el progreso y paralizar la historia en un momento determinado. El consabido movimiento del péndulo debía producirse una vez más y luego detenerse. Como de costumbre, la clase alta debía ser expulsada por la clase media, que pasaría a convertirse en la alta, pero en esta ocasión, mediante una estrategia deliberada, la clase alta conservaría su posición de forma permanente. Las nuevas doctrinas surgieron en parte por la acumulación de conocimiento histórico y por el aumento del sentido histórico, que apenas había existido antes del siglo XIX. El movimiento cíclico de la historia se volvió entonces inteligible, o al menos eso parecía, y si podía comprenderse, también podía alterarse. No obstante, la causa subyacente principal era que, a principios del siglo XX, la igualdad humana se había hecho técnicamente posible. Seguía siendo cierto que unos no tenían el mismo talento ni las mismas habilidades que otros, y que había que establecer funciones especializadas que favorecieran a algunos individuos, pero la distinción de clase y las grandes diferencias económicas habían dejado de ser necesarias. En épocas anteriores, las diferencias de clase no solo habían sido inevitables, sino deseables. La desigualdad era el precio de la civilización. No obstante, con el desarrollo de la producción industrial, la situación cambió. Aunque siguiera siendo necesario que las personas desempeñaran trabajos diferentes, ya no lo era que viviesen en niveles sociales o económicos distintos. Por eso, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de conquistar el poder, la igualdad había dejado de ser un ideal deseable y se había convertido en un peligro que era necesario evitar. En épocas más primitivas, cuando una sociedad justa y pacífica era de hecho imposible, había sido muy fácil creer en él. La idea de un paraíso terrenal en el que los hombres vivieran en un estado de hermandad, sin leyes ni trabajo físico, había obsesionado la imaginación de la humanidad durante miles de años y había calado incluso en los grupos que sacaban provecho de cada cambio histórico. Los herederos de las revoluciones francesa, inglesa y americana habían creído en parte sus propias frases sobre los derechos del hombre, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y otras cosas parecidas, e incluso habían dejado que influenciaran hasta cierto punto su conducta. Pero al llegar el cuarto decenio del siglo XX, todas las corrientes principales del pensamiento político eran autoritarias. El paraíso terrenal empezó a ponerse en duda, justo en el momento en el que se volvió realizable. Todas las nuevas teorías políticas, con independencia de cómo se llamasen, conducían a la jerarquía y la reglamentación, y con la radicalización general que se produjo en torno a los años 30, las prácticas abandonadas desde hacía tiempo, en algunos casos cientos de años, como el encarcelamiento sin juicio previo, el uso de los prisioneros de guerra como esclavos, las ejecuciones públicas, la tortura como medio para obtener confesiones, el uso de rehenes y la deportación de poblaciones enteras,
no solo volvieron a ser de uso común, sino que pasaron a ser toleradas e incluso defendidas por personas que se consideraban ilustradas y progresistas. El Sosing y las ideologías rivales no emergieron como teorías totalmente elaboradas hasta transcurrido un decenio de guerras nacionales y civiles, y revoluciones y contrarrevoluciones en todo el mundo, aunque sus antecesores fueron los diversos sistemas, por lo general llamados totalitarios, que habían aparecido a principios de siglo, y hacía mucho que eran evidentes los principales rasgos del mundo que surgiría de aquel caos. No menos evidente era qué clase de personas controlaría dicho mundo. La nueva aristocracia estaba compuesta sobre todo por burócratas, científicos, técnicos, organizadores de sindicatos, expertos en publicidad, sociólogos, profesores, periodistas y políticos profesionales. Esa gente cuyos orígenes estaban en la clase media asalariada y los escalones más altos de la clase obrera habían entrado en contacto y se habían unido por la esterilidad del monopolio industrial y el gobierno centralizado. En comparación con las clases dirigentes de otras épocas, eran menos avariciosos y les tentaba menos el lujo y más el poder en estado puro. Y sobre todo, eran más conscientes de lo que estaban haciendo y más implacables a la hora de aplastar a la oposición. Esta última diferencia era crucial. Comparadas con las que hoy existen, todas las tiranías del pasado eran blandas e ineficaces. Los grupos gobernantes siempre estaban contaminados hasta cierto punto por ideas liberales. No les preocupaba dejar cabos sueltos ni lo que pudieran pensar sus súbditos. Incluso la Iglesia Católica de la Edad Media era tolerante según los patrones modernos. En parte, se debía a que en el pasado ningún gobierno tuvo la posibilidad de mantener a sus ciudadanos bajo vigilancia constante. La invención de la imprenta, no obstante, facilitó la manipulación de la opinión pública, y el cine y la radio acentuaron este proceso. Con el desarrollo de la televisión y de los avances técnicos que hicieron posible transmitir y recibir por el mismo aparato, la vida privada llegó a su fin. La policía pudo observar 24 horas al día a todos los ciudadanos, al menos a los que valía la pena vigilar, y someterlos al sonido de la propaganda oficial, al tiempo que se cerraban todos los demás canales de comunicación. Por primera vez fue posible imponer no solo una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino una absoluta uniformidad de opinión a todos los súbditos. Tras el período revolucionario de los años 50 y 60, la sociedad se reagrupó, como siempre, en clase alta, media y baja. Pero la nueva clase alta, a diferencia de sus antecesores, no actuó por instinto, sino que supo lo que hacía falta para salvaguardar su posición. Hacía mucho que había comprendido que la única base segura para la oligarquía es el colectivismo. La riqueza y los privilegios se defienden más fácilmente cuando se comparten. La supuesta abolición de la propiedad privada, que se produjo a mediados de siglo, supuso en realidad la concentración de la propiedad en muchas menos manos que antes, pero con la siguiente diferencia. Los nuevos propietarios pasaron a ser un grupo en lugar de una masa de individuos. De forma individual, ningún miembro del partido posee nada, salvo algunas pertenencias personales. De manera colectiva, el partido lo posee todo en Oceanía, porque lo controla todo y dispone de todos los productos como considera más conveniente. En los años que siguieron a la revolución, pudo ocupar esta posición de mando casi sin oposición, porque el proceso entero
se presentó como un acto de colectivización. Siempre se había dado por supuesto que, si se expropiaba a la clase capitalista, se impondría el socialismo. Y era indudable que se había expropiado a los capitalistas. Las fábricas, las minas, las tierras, las casas, los medios de transporte, todo se les había arrebatado. Y puesto que había dejado de ser propiedad privada, lo lógico era que fuese propiedad pública. El Socing, que derivaba del antiguo movimiento socialista y había heredado su fraseología, ha llevado a cabo, de hecho, el punto principal de su programa, con resultado previsible e intencionado de que las desigualdades económicas se han vuelto permanentes. Sin embargo, las dificultades de perpetuar una sociedad jerárquica van mucho más allá. Solo hay 4 maneras en las que un grupo gobernante puede perder el poder. O bien es conquistado desde fuera, o gobierna con tanta ineficacia que las masas se rebelan, o permite que surja una clase media fuerte y descontenta, o pierde la confianza en sí mismo y el deseo de gobernar. Dichas causas nunca operan aisladas, y por lo general las 4 están presentes en mayor o menor grado. Una clase dirigente que pudiera precaverse contra todas ellas podría continuar en el poder de forma permanente. El factor determinante, a fin de cuentas, es la actitud mental de la propia clase dirigente. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.